Ok, perfecto. Pues buenos días. ¿Recuerdan cuál fue el tema que vimos la semana pasada, que empezamos a estudiar, de hecho? Los milagros de Jesús, ¿no? Empezamos a estudiar los milagros de Jesús en el Evangelio según San Juan. No que existan diferentes evangelios, es el mismo, pero a través de 4 autores distintos, ¿sale? Ahora, pregunta, ¿quién de ustedes han escuchado acerca de que Jesús caminó sobre el agua? ¿Lo han escuchado antes? ¿Sí? Ok. ¿Lo aprendieron en una clase o lo leyeron o cómo fue que tuvieron contacto con esa historia? ¿En una clase? ¿En un sermón? ¿Escolita dominical? ¿Una película? ¿Ok? Muy bien, pues hoy vamos a estudiar esta porción, así que les pido que me acompañen a Juan capítulo 6, por favor. Y vamos a estar observando el texto, ¿de acuerdo? Entonces abrimos Juan capítulo 6, versículo 16, ¿ok? ¿Me levantan su manita cuando estén ahí? ¿Llegamos? ¿Estamos ahí? Sí, perfecto. Ok. Ajá. Ahora imagínate la velocidad que tiene que ir la lagartijita, ¿no? Creo que se levanta en 2 patitas y va así. Ajá. Ahora, una lagartijita puede mantener la tensión superficial como para que no se rompa y se sumerja. Pero un ser humano, no como tal, ¿ok? Así que leamos versículo 16. Muchas gracias por ese dato. Es totalmente cierto. Y después tengamos una palabra de oración. Versículo 16 dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, ¿qué dice ahí? Yo soy. Otra vez bien fuerte, ¿qué dice? Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Perfecto. Oremos. Padre, te damos muchas gracias porque eres tú, tu Espíritu Santo, tu Dios, tu Señor Jesucristo, quien inspiraste la palabra de Dios y creemos que es viva y eficaz, Señor, y más cortante que espada de 2 filos. Te pedimos que puedas ir hasta el fondo de nuestros corazones, que nos retes, que nos quebrantes, Señor, si es necesario, que te presentes a nosotros, aunque eso nos dé bastante miedo, Señor. Háblanos, Padre, por favor. Por favor, háblanos, te necesitamos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues bueno, observemos el texto, ¿sale? Este texto se encuentra en 3 porciones distintas, ¿ok? Nos vamos a estar moviendo entre estas 3 porciones para extraer diferentes datos. Ahora, está en Juan capítulo 6, algunos pueden quedarse ahí, algunos pueden irse a Mateo 14, 22 al 27, y algunos otros pueden irse a Marcos 6, 45 al 52. Ahora, recuerden la premisa de el apóstol Juan al escribir su evangelio. ¿Cuál es? Que habiendo visto las señales de Jesús, crean. Y a través de creer tengamos fe y vida eterna. ¿Estamos de acuerdo en eso? Para que crean, para que crean. Ahora, algo bien interesante. ¿En qué momento del día era esta historia ubicada? En la noche, ¿ok? Tenemos que ponernos en el contexto. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Recuerdan la alimentación de los 5,000? ¿Sí? Multiplicación de panes y peces. Muchos hemos escuchado también esa historia. Ahora, sumamente importante. Alimentan, recogen las cestas, viene la gente. Y si ustedes se dan cuenta, por ahí en Juan, un versículo antes de comenzar con la narración, Juan 6,
14:15 dice, sabiendo Jesús que venían para apoderarse de él, para ponerlo como reyes. Claro, pues si nos sana, si nos da de comer, si trae palabras de aliento, por supuesto que sea nuestro rey. ¿Qué hace Jesús? Bueno, veamos lo que nos enseña Mateo. Mateo 14 nos narra que Jesús envía a sus discípulos. Ahora, tenemos una imagen por ahí. La imagen, cierto. Ahí está. Ok, este es el mar de Galilea. Ahora, ¿qué puedes notar? Que no es un mar, es un lago. ¿Ok? Se solían referir a él como el mar de Galilea por sus dimensiones. De aquí a aquí hay aproximadamente 21 kilómetros. ¿Ok? O sea, sí es bastante distancia. Y de su punto más ancho al otro lado, estamos hablando de 12 kilómetros. ¿Ok? Por las dimensiones se habla de un mar. Y nuestra historia hoy se desarrolla en un lugar en donde por aquí Jesús ve a unas personas y les dicen, vengan en pos de mí y serán pescadores de hombres. Y también en este mar, en este lago, tenemos la historia en donde él se levanta en medio de una tormenta y les dice, calla, enmudece, y la tormenta cesa. Pero también vemos a un hombre a la orilla de la playa diciendo, oigan, ¿ya echaron la red del otro lado? Ok, echamos la red. Y de repente Pedro y Juan se dan cuenta que Jesús resucitó. Mar de Galilea, sumamente relevante. Es un lugar geográfico, es algo histórico. No es nunca jamás, dicen los cuentos, en la tierra de nunca jamás. No, es un lugar. ¿Ok? Exactamente un lugar. Ahora, muy importante, nos dice Juan, Jesús manda a sus discípulos. ¿Quiénes eran sus discípulos? ¿Se acuerdan? Oh. Ok, por nombre, sí. ¿Qué profesiones tenían? Recaudador de impuestos, pescadores, ¿ok? Ahora, tenemos gente que se dedicaba a la pesca, ¿ok? Muy importante que el texto nos dice que ellos estaban remando. Mateo nos va a regalar otro dato muy importante. Si Jesús los despide al anochecer, esto es aproximadamente las 6 de la tarde, ¿ok? Pero también nos dice que en la cuarta vigilia de la noche ellos seguían remando y iba a la mitad porque había un gran viento en su contra. ¿Hasta aquí vamos bien? Ese gran viento en su contra hizo que estuvieran más o menos desde las 6 de la tarde hasta por ahí de las 3 a las 5, 6 de la mañana remando. Estos son 9 horas remando. ¿Ok? ¿Quién de ustedes ha remado tanto tiempo? Ahora son 9, 10 horas, pero dices, bueno, entre 12, ok, por mucho que te turnes, 9 horas remando es bastante. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, muy importante, nos dice Mateo que Jesús los envía. Y entonces, lo más profundo de la noche, justo al centro del lago, viene Jesús haciendo ¿qué? Caminando sobre el agua. Ahora, regresemos un poquito en el tiempo y veamos Mateo. Mateo capítulo 14, ¿ok? Bien importante. Mateo capítulo 14. Capítulo 14. Nos dice que Jesús, versículo 23, había subido al monte a orar. Manda a sus discípulos en la barca. Ellos hicieron más o menos este recorrido de aquí hacia aquí. Algunos, bueno, más bien, se registra que iba hacia Capernaum, que Capernaum estaba de este lado. El Evangelio según San Marcos nos dice que iban a Betsaida. Ahora, pregunta, ¿cómo es posible que la Biblia nos dé
un mismo punto de salida, ¿okay? Que es por aquí, estamos hablando de Tiberias, pero dos autores diferentes nos dan dos destinos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, es como si alguien dijera, fue a Cholula. No fue a San Andrés, fue a San Pedro Cholula. Y dices, ¿hay incongruencia ahí, sí o no? ¿Ok? Lo que se puede intuir es que hace referencia a que se dirigían de Tiberias hacia esta región. Si leen el Evangelio en estas porciones, se van a dar cuenta que hay gente que va y lo busca. Y dicen, no han llegado balsas de Tiberias, vamos a otro lado. ¿Ok? Se refiere a que Jesús se movió hacia aquí con sus discípulos. Es muy importante que encontremos estas pequeñas discrepancias en el Evangelio, porque los discípulos no están contando una historia exactamente contada y replicada una vez y otra vez y otra vez como la verdad histórica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Como la versión oficial. ¿Por qué sabemos que la Biblia es confiable? Porque incluso cada discípulo registra detalles distintos. Cuando tú analizas un texto antiguo, no lo puedes hacer por el método científico, ¿se entiende? Comprobación, ¿cómo vamos a comprobar que Jesús caminó sobre el agua? Ok, usamos el método histórico legal. Y es con base en este tipo de declaraciones en donde hoy en día en juicios dicen, ok, hay ciertas discrepancias, pero se refiere a una misma zona, concuerda. ¿Qué pasaría si nos dijeran que Jesús salió de aquí y un autor registra que iba en este lado y otro registra que iba en este lado? O sea, es diametralmente distinto, ¿no? Aquí por la cercanía se presume iban hacia esa zona. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, el mar de Galilea tiene otros 2 o 3 nombres, maneras de referirse a la misma zona, a la misma región. Y esto es sumamente importante porque entonces Jesús se aparta a orar a solas con Dios. Una vez estando ahí, vean lo que dice. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Importante que no nos dice que era una gran ola que golpeaba y ellos creían que iban a morir. Esto va a ser importante. Hay otra historia en donde Jesús está durmiendo en la barca y donde sí le dicen, oye, no tienes cuidado de nosotros, nos va a matar. Vamos a ponerlo así. ¿Quién de ustedes ha volado? ¿Ha tomado un avión? ¿Sí? ¿A quién de ustedes les da tanto miedo como a mí el subirse a un avión? Yo sí. ¿Por qué puedes llegarte a calmar cuando vas en el avión? Bueno, ves que hay turbulencia, se mueve y de repente ves a la aeromoza tranquila y dices, bueno, no pasa nada. Pero si la aeromoza de repente se pone nerviosa, se sienta, se abrocha el cinturón y se persina, dices, santo Dios. Ella se dedica a eso y tiene miedo. Yo que soy cobrador de impuestos, veo a mi compañero que era pescador tener miedo, por supuesto, despierta al maestro. Oye, él es pescador y tiene miedo, yo tengo más. Pero cuando estás viendo esta historia, ves que ellos se esfuerzan y reman, y reman, y reman. Lo que nos dice que ya se habían enfrentado a este tipo de cosas antes, porque consideraban que podían remar, y remar, y remar. Y no importa cuánto tuvieran que remar, en algún momento iban a llegar a la orilla. ¿Sí se entiende lo que estamos diciendo? Esto es sumamente relevante porque nos dice aquí, los discípulos viéndole andar sobre el mar. Pero hay un detalle más que nos aporta Marcos. ¿Me acompañan a Marcos 6? Marcos 6, 45. Llegamos a Marcos 6, 45 y observen esto. Versículo 47. Y al venir la noche, la barca estaba en el medio del mar y él solo en la tierra. Perfecto, ya nos lo dijo Mateo. Juan va por esa misma línea, pero lo que aporta Marcos es lo siguiente. Y viéndoles remar con gran fatiga. ¿Quién les estaba viendo? Jesús. Viéndoles remar con gran fatiga. Gran fatiga ellos, no él. ¿Se entiende? Ellos remando con gran
fatiga, porque el viento les era contrario. Evidentemente, si tú vas sobre el mar, la atracción que haces es en el agua, pero el aire que hace sobre el agua, oleaje y para atrás. Todo lo que tú puedas luchar por avanzar no va a ser posible hacerte llegar. Pregunta, no sé si se lo habían cuestionado, ¿por qué ellos no se regresaron? Y bueno, pues el aire es contrario, nos vamos temprano. Era más fácil remar con el viento, ¿no? Ok, no vamos a llegar. Ya regresemos. Supongo que alguien dijo, pero Jesús dijo que fuéramos para allá. Ok, dale. Sigue remando. ¿Se entiende un poco? Jesús dijo, dale para allá. Nos dice aquí, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Aquí la palabra andando, dicho de manera respetuosa, no implica que Jesús iba caminando sobre una gran gelatina que se levantaba y como la lagartija está, él salía corriendo para subir tras la ola y luego bajar. No, implica que Jesús caminó firmemente sobre el mar. Y me genera la duda, ¿el agua moviéndose se calmaba y le hacía un pasillo? ¿O lo levantaban las olas? ¿Ustedes qué se imaginan? Ojo, es imaginación. No tenemos ningún texto que nos lo aclare. Ahora, ¿ustedes se han subido a un barco? ¿Y qué tal cuando vas en el oleaje? A ver, camina. Y ahí te encargo, ¿cómo se llama la pastilla para el mareo? Sí sabe. Porque si no, no la armas, ¿no? No vas pisando suelo firme, aunque es duro, todo es inestable. ¿Cómo iba caminando Jesús? Bien interesante. Y entonces nos dice aquí que viene a ellos y ellos tienen gran miedo. Mucho miedo. Pensaban que era un fantasma. Pregunta, ¿por qué lo interpretaron como fantasma? ¿Cómo? Incluso si hoy en día ves algo así, o sea, Dios mío, qué susto, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, no es, jamás lo pudiste haber imaginado. ¿Cómo caminar sobre el agua solo un espíritu, no? Ahora, los judíos tenían toda una cosmovisión, una corriente de pensamiento acerca de los espíritus y los fantasmas y este tipo de cosas. Pero ese es otro tema. Así que sí, culturalmente era viable pensar que pudo haber sido un fantasma. ¿Existen los fantasmas? Ok, no es el tema de esto, pero lo que sí nos dice el texto es que pensaron que era algo de qué tener miedo. Y creo que estaban en lo cierto. Porque entonces Jesús los ve. ¿Se acuerdan la frase que subrayamos hace ratito? ¿Qué les dijo? Tened ánimo. Yo soy. No teman. Ok, se ve como Jesús, se escucha como Jesús, pero está caminando sobre el agua. ¿Qué opciones tienes para pensar? El nivel de estabilidad era demasiado alto y de alguna forma podría mantenerlo a flote, pero así de pie, no sé. El mar muerto, por ejemplo, por su nivel justo de salinidad, hace que casi todo flote, pero flotas así, no parado. Ok, eliminemos eso como opción. Aparte, este era un lago de agua dulce. Entonces, ¿qué podemos pensar? O sea, ya lo viste, ya lo escuchaste, no es un fantasma, es Jesús y en serio está sobre el agua. ¿Qué podrías pensar? Ok, y no se trata de un poder casual. Déjenme ponerlo así. Cuando Jesús se levanta, se despierta y les dice, ¿por qué tenían miedo? Calla, enmudece y calma la tormenta. Alguien puede decir, claro, pues obviamente coincidió. ¿No te ha pasado que apagas la luz y de repente cae un trueno al mismo tiempo? Dices, uy. ¿O haces algo que parece casualidad? Bueno, Jesús no está haciendo eso.
Aquí no hay manera de decir, sí, casualmente iba pasando una lagartija. No hay manera, ¿sí? Ahora, algo que me encanta, y vamos a ir llegando al final. ¿Quién es el que levanta la voz y dice, si eres tú, manda que yo salga? ¿Quién? Pedro. ¿Quién de ustedes se identifica con Pedro? Ok, difícil pregunta, porque Pedro es aquel que dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? El Dios viviente. Y 3 segundos después dice, no, no te crucifiquen, apártate de Satanás. Dices, ok. Alguien que dice, yo jamás te voy a negar. No, espérame, antes de que cante el gallo. No, yo te defiendo. Y Jesús diciéndole, hey, calma, apacienta mis ovejas. ¿Se entiende? Dios tenía una personalidad. Y esta era la personalidad de Pedro. Y a veces parece que todos nos asemejamos un poquito a Pedro, diciendo, Dios, si de veras, de veras, de veras eres tú, permite que pase, casi dame una señal, ¿no? Ahora, sumamente importante porque sí es el único, sí es el que pone su pie afuera, y entonces empieza a caminar y se hunde. Y tú puedes decir, sí, hasta aquí ya conocemos la historia, y vemos que llega y lo saca. ¿Y eso cómo aplica para mi vida el día de hoy? ¿Se lo han preguntado? Cuando tú vas y lees el texto y dices, ok, ya, lo leí, ya hice mi devocional. A ver, espérame, ¿cómo aplica para tu vida hoy? ¿Ok? Y les invito a lo siguiente, busquemos esto que estamos estudiando juntos. Aquí es solamente el texto hablándonos a nosotros, es cómo aplica para mi vida hoy. Porque ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Saben? Literalmente, en Marcos nos dice que los discípulos no habían entendido lo que acababa de pasar, lo de los panes y los peces, porque tenían sus corazones endurecidos. Oh, pero vieron cómo Dios proveyó y multiplicó y siguen teniendo el corazón endurecido. Los discípulos que dijeron, no va a alcanzar, y de repente llegaron con cestas, tenían el corazón endurecido. ¿No te has puesto a pensar a veces qué es lo que Dios necesita hacer en tu vida para que le creas? Ouch. ¿Qué necesita hacer Dios en tu vida? Porque de pronto te topas con que no lo habían entendido, pero ven el mar, ven que camina por ahí, y entonces tú dices, a ver, o sea, si tú quieres, puedes caminar sobre el mar. Si tú quieres, yo puedo caminar sobre el mar. ¿Se acuerdan a alguien que le dijo, Señor, si tú quieres, podrías sanar? ¿Se acuerdan? Mira, con que tan solo yo toqué el borde de su manto, porque si Dios quiere, puede hacerlo. Si Dios quiere. Y tu corazón es Dios, por favor, quiere, por favor, Dios. No sé cómo usar el verbo, pero se entiende, ¿no? ¿Y por qué no lo hace? Si Dios quiere, puede evitar lo que está pasando, o al menos calmarlo, o al menos traer paz. ¿Por qué no lo hace? ¿Se entiende? Ahora, ojo, por eso revisamos la historia a detalle. Porque era gente que se dedicaba al mar y que vieron, sí nos alcanzan las fuerzas para llegar al otro lado y estamos obedeciendo al Señor. Y dice que estaban fatigados y que ya no podían, pero estaban obedeciendo al Señor. No sé qué estés atravesando hoy, pero este mensaje está bien duro. Porque tal vez a lo que nos estamos enfrentando pensamos que sí podemos. Porque Dios dijo, los veo allá. O sea, no dijo, a ver si llego. No dijo, a ver si llegan. Dijo, vayan para allá. Yo estaré con ustedes más tarde. Y de repente en la situación en la que estás dices, Dios, tú me metiste en la prueba. O sea, Dios, por obedecerte, ve que ya no puedo.
por obedecerte estoy fatigado, estoy cansado, ya no aguanto, me estoy rompiendo. Y no creo que hayan sido flaquitos como yo los discípulos, pero yo no aguantaría mucho, ya me estaría calambrando. Y Dios diciendo, hey, te mandé para allá. ¿Cuánto? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto dolor es suficiente? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Cuántas horas, cuánto tiempo en medio de ese lago con el viento en contra es suficiente? ¡Auch! Me encanta que dice que Jesús estaba atento a la distancia. ¿Y no te ha pasado que estás remando contra esa situación o te estás esforzando, estás haciendo lo mejor que puedes y sientes que Jesús no está cerca? Como si sintieras el silencio de Dios. Porque Jesús literal no estaba cerca, pero a su vez estaba atento. No estaba cerca del tipo, estoy en la barca, estaba cerca del tipo, estoy viendo que están remando, fatigados. ¿Cómo los habría visto remar? Como esos equipos de natación de los olímpicos, que van sincronizados, o como aquellos que ya no pueden. ¿Cómo se ve a alguien fatigado remando? Ojo, que de repente la prueba viene en el área que más experiencia tienes. Pedro, Juan, Andrés. A veces viene por un lado que ni te imaginas. ¿O qué le dices a un cobrador de impuestos? ¿Se entiende? A veces la prueba viene por donde tú crees que sí te alcanza o por donde dices, pues mira, yo veo que él está remando y él le sabe. Yo le sigo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, muy importante porque hay veces en las que Dios se presenta de una manera que no es en la que tú y yo estamos esperando. ¿Qué le dices a 3 personas dentro de un horno de fuego, Sadrach, Mesach, Abednego, que ven al Hijo de Dios dentro del horno del fuego? ¿Conocen la historia? Primeros capítulos de Daniel. Y se presenta. ¿O qué le dices a aquel que perseguía y asesinaba a cristianos, iba en un camino y de repente ese camino cambió completamente? Porque se le presenta Jesús a Pablo. ¿O cuántas veces Dios se te ha presentado de una manera que hasta te asusta? Y dices, ¿será de Dios? ¿Eres tú, Señor? Y creo que no está del todo mal actuar como Pedro y parecernos un poco diciendo, Dios, si eres tú, manda que yo haga esto. Y él dice, ven. Me encanta que no dice, por cuanto yo soy Jesús, el Hijo de Dios, camina. No, solo le dice, ven. Ok. No sé qué estés pasando hoy, pero tal vez en algún momento alguien necesite escuchar. Ven. ¿Y hacia quién caminó Pedro? Hacia Jesús. No caminó de una manera con que, ay, sí, mira, puedo caminar sobre el mar. Camina hacia Jesús. Y obviamente, Jesús también se puede mostrar a través de algo que es mínimamente probable. ¿Ok? Que es, ok, sí es posible que suceda, pero no es tan posible que suceda. Probabilidad, ¿sí? Entonces, puedes caer a llegar como Pedro, ¿no? De, ok, yo camino y todos decimos, ay, le faltó fe. Sí, pero hay veces, ¿cuántas veces? Perdón, el pleonasmo, nos ha pasado que empiezas a caminar y de repente como que dices, ay, ¿sí era de Dios? ¿Sí era lo que Dios quería que hiciera? ¿De veritas, de veritas? Y Jesús está ahí. Jesús está ahí. En la escuelita bíblica estábamos viendo acerca de Zacarías. ¿Se acuerdan de Zacarías? ¿Sacerdote?
¿Cuántos de aquí piensan que Dios es fiel? ¿Sí? ¿Amén? ¿Dios es fiel? Sí, Dios es bueno, Dios es fiel. Ok, qué bonito. Porque se le presenta un ángel y le dice a Zacarías, tú vas a tener un hijo, y le da toda una profecía, y Zacarías no le cree, el sacerdote. Zacarías no le cree. Y entonces me encanta que Dios no le dice, pues como no me creíste, papá, te pierdes el cumplimiento de la promesa, que era que iba a tener un hijo, porque su esposa era estéril. No, Dios le dice, ¿sabes qué? Se va a cumplir, pero te vas a quedar mudo hasta que nazca. O sea, sí tengo fe, pero no creo, Señor. Ve esto. Creo firmemente en que Dios permite que Pedro se hunda para derribar por completo que el que pudiera caminar por el agua dependía de Pedro. Si así se toma a Pedro como la iglesia fundada sobre el apóstol Pedro, diciendo, estás malinterpretando el texto bíblico. La iglesia está fundada, sustentada bajo la declaración que Cristo es el Hijo del Dios viviente, no sobre Pedro. Y aquí es, ¿por qué se va a hundir? Porque de otra manera tú y yo creeríamos que todo va bien y caminamos sobre el mar, porque dependió de ti y de mí. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Creo que Dios permite esos pasos en los que nos hundimos. Ahora, no podemos tener una fe que se sustenta en que tú y yo en algún momento caminamos sobre el mar. O sea, Dios nos llevó en victoria tras victoria y logramos lo imposible, porque eso termina diciendo, yo quiero al Dios de los milagros y no al Dios justo, o no al Dios que demanda santidad. ¿Se entiende? Porque si solo queremos ver esos pasos sobre el agua, también tenemos que ver esas historias en donde Lázaro muere. Vamos hacia allá. Los discípulos tenían experiencia, ya dijimos, ¿no? La prueba fue larga, estaban fatigados, se esforzaron tanto y no había fruto, no llegaban. Su corazón endurecido. Y ve esto, ¿cuántas veces nosotros hemos pedido que Dios resuelva la situación? Y Dios la resuelve de una manera en la que ni siquiera te imaginabas. La oración de Marta y María era, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano, ¿qué? No habría muerto. Para ellos la solución era Jesús llega y no muere. Para Jesús la solución es no, muere y revive. Para ellos la solución era seguir remando, no que Jesús caminara sobre el mar. Para todos nosotros, a veces, nuestra solución está limitada a lo que pensamos que puede pasar. Y creo que eso es meter en una caja a Dios. Porque, me falta dinero, Dios, solo puedes proveer a través de otro cliente. Solo puedes proveer a través de este tipo de milagros. Me acuerdo que una vez en un funeral un pastor decía, bueno, demos gracias porque el Señor respondió la oración. Dios lo sanó. Es como, ¿qué? ¿Cómo que Dios lo sanó? En el cielo no habrá llanto, no habrá dolor, no hay enfermedad, está la presencia de Dios. ¿Qué más sanidad que esa? Y todos nos rompimos, y esto me rompe porque Dios no responde como tú quieres o esperas que responda. No siempre, a veces sí. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, no sé quiénes de aquí se puedan identificar un poquito con esos discípulos que empezaron una prueba y eran recaudadores de impuestos. O sea, estás enfrentando una prueba en un área que ni conoces. ¿O cuántos de ustedes son como esos pescadores enfrentando la prueba? Viene el problema por un lado en el que tú dices, sí, ya sabía.
pero yo me encargo, yo puedo. Porque el Señor me dijo que llegara hacia allá. ¿Cuántos de ustedes se pueden identificar con Pedro diciendo, si eres tú, manda que yo camine? Dando esos pasos de fe que son ilógicos, pero tú confías en Dios. ¿Y cuántos de aquí están diciendo, ay, sí, Dios, pero ¿y si no? ¿Cuántos de aquí están asustados porque Dios se está revelando en una manera que tú no esperabas? De repente Dios se revela y tú dices, ¿en serio, Dios? ¿Para bien o para mal? Por eso orábamos que a veces nos puede dar miedo cómo se revela Dios, porque es en una manera que pueda no gustarnos, pero es la solución. ¿Ok? Por último, ¿cuántos de ustedes se identifican con literalmente a aquel que está pasando por aquello, que Dios prácticamente es como si dijera, tienes que pasar por esto para que me veas? Tienes que pasar por esto para revelarme a ti. Ya viste la multiplicación de panes y peces. Ya viste que sano. Ya viste que la gente quiere un Dios de ese tipo. Yo quiero que veas al Dios que camina sobre el agua. ¿Y sabes qué? Se le reveló solo a ellos, no a todos. Lo hizo en una hora en la que la gente no estaba despierta porque los pescadores salían a hacer sus labores, sí de madrugada, pero un poco más tarde que la cuarta vigilia. ¿Sí? Era solo para ellos. Y hay 3 milagros aquí, no sé si lo habían visto. El primero, ¿cuál es? El obvio. Jesús camina sobre el mar. El segundo, Pedro camina sobre el mar. Pero el último milagro, y que a veces pasa desapercibido, es que él entra a la barca y así llega a la orilla. Y tú puedes decir, oh, lo que necesito es que Jesús entre a la barca. No te pierdas. Antes de que él entrara a la barca, escucharon, yo soy. Y ellos le recibieron en la barca. No me creas, ve el texto. Y entonces cuando Jesús se presenta y dice, hey, yo soy, no temas, y tú dices, Señor, me callo. ¿Qué te voy a decir? ¿Caminaste sobre el agua? ¿Qué te voy a decir? ¿Que tengo frío? No. Y cuando se dan cuenta, y no sé si no se dieron cuenta porque estaban tan enfocados en Jesús, o no se dieron cuenta porque el movimiento fue automático, o porque desaparecieron y aparecieron, no lo sé, no nos lo dice. Pero lo que sí me dice es que Él les habla y te dice, yo soy, no temas. Y entonces si tú le recibes, no te estoy diciendo que la tormenta va a pasar, no te estoy diciendo que la prueba se acabó, te estoy diciendo que si Dios quiere hacerlo, puede hacerlo, pero a veces nos lleva a un punto en el que nos tiene que llevar porque no hay otra manera. Por último, estas 3 porciones concluyen diciendo que los discípulos se maravillaron y le adoraron. Y cantamos Dios es más grande, ¿no? Y a veces lo cantas, pero no lo crees tanto. No que no creas en Dios, sino que el problema ya te tiene fatigado, cansado, ya duele, ya está bien difícil. No hay manera humanamente posible, ya fue mucho tiempo, ya fue tanto. Y por último, dice, sí te creo, pero no podemos acercarnos a la orilla un poquito más rápido. Vamos a cerrar este tiempo diciendo, Jesús en algún momento nos regala 2 escenas, tipo y antitipo. Los que vienen a Escuelita Bíblica van a saber a qué nos referimos. Tipo de Cristo, aquello que revela a Cristo en el Antiguo Testamento. La serpiente de bronce.
Su contexto decía que habían sido picados por serpientes venenosas. Y tenías tan poquito tiempo que no dice tenían que llegar a tocar la serpiente, solo tenían que voltear a verla. Así de letal supongo que es el veneno. Todo el contexto le decía a ellos, no hay manera. Y Jesús dice, solo mírame a mí. Nos regala otro tipo, eso es tipo de Cristo, solo ve a Cristo. Nos regala otra escena. Nos regala, creo que es Elías y Eliseo, ¿no? Donde el discípulo dice, Señor, nos tienen rodeados, nos van a matar. El contexto te está diciendo, no hay de otra, ya se acabó, vienen contra nosotros. Y el maestro dice, Señor, ábreles los ojos. Y vieron cómo el ejército de Dios estaba de su lado. A veces te saca del campo de batalla, a veces permite que te muerda una serpiente, a veces te pone a remar durante mucho tiempo. Pero lo que vemos aquí es que Dios hace lo que tiene que hacer para que Jesús se revele en nuestras vidas. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer Jesús para revelarse a tu vida? Y dices, no, yo a la primera entiendo. Sí, porque en la alimentación de los 5,000 parece que habían entendido, pero ¿hemos entendido la plenitud de Jesús? Si este Jesús del que estamos estudiando hoy no habías escuchado el yo soy, no temáis, y no habías hecho como tal el quiero recibirlo, creo que es un buen momento para levantar la mano y decir, ay, según yo sí, pero no sé si ya lo recibí con gusto. Creo que me he estado hablando, pero si en este momento te estás cuestionando, ¿será Jesús diciéndome que quiere que sea salvo? Creo que todo el tiempo nos lo dice. Creo que podrías solo considerar hoy dar ese paso. Y si no, tal vez no. Y si tal vez estás en comunión con el Señor, dentro de la balsa rema y rema y rema y rema y rema y ya no puedes, creo que necesitamos oír el mismo mensaje, yo soy, no temas. ¿Eso qué implica? No sé. No tengo ni idea. ¿Para ti qué implica? Creo también que si tú ya diste ese paso fuera de la balsa y te estás hundiendo, hay una frase. Pedro dice, Señor, sálvame. Pedro era un hombre pescador. ¿Se acuerdan de la azafata persignándose? Pedro, un hombre pescador con ese miedo. Creo que puede ser una buena oportunidad si te encuentras en una de estas situaciones para decir, Señor, sálvame, ¿no? Que Dios hable a tu corazón. Eso es lo que el texto nos enseña. ¿Me acompañan en una palabra de oración? Padre, te damos toda la razón, Señor. Nosotros no podemos. Te damos toda la razón. Estamos cargados y fatigados, Dios. Te damos toda la razón. Nuestros esfuerzos son trapos de inmundicia. Padre, te damos toda la razón. No somos dignos. Te damos la razón, Señor. Somos pecadores. Ve lo que hemos hecho estos días. Ve lo que hemos hecho hoy, Señor. Te damos la razón, Señor. Sin ti no podemos y no queremos. Tú nos has dicho que podemos ir a ti si estamos cansados, fatigados, cargados, Señor. Ayúdanos a ir a ti. Ayúdanos, Padre, por favor, a percibir que tal vez no es un fantasma, tal vez sí eres tú. Ayúdanos a percibir cuando de plano no eres tú y nos empeñamos en que sí seas. Señor, ayúdanos, Padre, a ser como esos discípulos que, se esforzaron hasta el último momento por cumplir lo que tú les habías pedido.
Señor, si nos esforzamos en ti, no tiene sentido, Padre. Ayúdanos, Padre, a poder recibirte. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Jesús en su barca, mi Señor, permite que pueda recibirte, que la sanidad llegue, tal vez no en la manera que esperamos, que la salvación llegue, y que si tenemos que pasar por algo más rudo, por más tiempo, por más intensidad, con tal de conocerte un poco más, ayúdanos a tener por basura lo que ya sabemos de ti. Nos ponemos en tus manos, Señor, y quien de aquí esté cansado, trabajado, afligido, con dolor, con tristeza, no te pedimos que pase la prueba, te pedimos que te reveles a nosotros, Señor. Esa es la finalidad. Revélate a nosotros, Padre, por favor. Gracias por tu palabra, que sigue hasta el día de hoy. Líbranos de la religiosidad y háblanos en lo secreto, en lo íntimo. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Les bendiga.